indicadores y ciclos de vida del proyecto. ¿Cómo se llama quien preguntó, María Laura? Perdón, se llama Pablo. Vamos a dar respuesta. Este es el ciclo de vida del proyecto. Este diagrama está dividido en 3 etapas, que son los momentos de la evaluación, el antes, el durante y el después. Y antes de la ejecución del proyecto tenemos el diagnóstico, que es la situación inicial o la línea base. En este diagnóstico, nosotros nos damos cuenta de cuál es la realidad que queremos cambiar con el proyecto. Por lo tanto, aquí empezamos a perfilar los indicadores y por lo tanto, aquí tenemos la línea base de los indicadores. El primer momento en el que nuestro proyecto aparecen los indicadores es cuando nosotros estamos haciendo el diagnóstico. En el ejemplo del proyecto agroforestal, yo estoy enfrentándome a una realidad de un bosque devastado. No hay árboles. Esto significa que los pobladores de la comunidad derriban 10 árboles por semana. Esa es mi línea base de un indicador que va a ser árboles derribados o árboles conservados, como sea que lo quiera medir. Pero esa es la variable, árboles, sembrados o derribados. Tengo mi línea base, una situación de 10 árboles que talan por semana y esa es la situación que yo quiero cambiar. Por primera vez en el proyecto me aparece el indicador y no me aparece en la formulación que es el objetivo general, ¿no? Que es donde formulamos el objetivo general. Me aparece en el diagnóstico. Cuando yo paso a la siguiente etapa del ciclo de vida del proyecto, que es la formulación, esta parte, el PRI significa promesa de resultados e impactos, los indicadores en la fase de diagnóstico se quedan a nivel de hipótesis, porque es lo que yo creo que va a cambiar con este proyecto. Yo creo o yo deseo que esto cambie con el proyecto y se queda a nivel de hipótesis porque no va a depender de mi entusiasmo y de mis ganas de que cambie. Va a depender de que la comunidad se comprometa, de que todos los actores que participan en el proyecto cumplan con sus compromisos, etcétera. Incluso ustedes lo saben, depende de los factores climáticos, culturales, de comportamiento, etcétera. Entonces, los indicadores en la fase de diagnóstico se quedan a nivel de hipótesis. Cuando formulo el proyecto, que es los indicadores cambian de estatus y quedan a nivel de promesa de resultados e impactos, porque entonces con la evaluación antes o pre que ya hice en el diagnóstico, más los recursos que ya tengo para el proyecto, más el compromiso de acción de mis diferentes donantes, más el compromiso de participación de la comunidad, sé que estos son los resultados y el impacto que vamos a alcanzar con este proyecto. Entonces, sí me comprometo y ese compromiso lo consigno en el objetivo general y en los objetivos específicos. En la ejecución ya está en marcha el proyecto y aquí los indicadores están en una fase de permanente monitoreo y vigilancia. Tengo mi indicador, sé lo que quiero que cambie en la comunidad. Para eso estoy ejecutando los recursos, estoy trabajando con la comunidad y por lo tanto estoy registrando mi indicador cómo va cambiando. Como si los árboles se van conservando más y en lugar de tirar 10 a la semana nada más están tirando 8, nada más están tirando 5 y al final del proyecto, cuando hago el análisis de los resultados de los impactos, veo cuánto es que se redujo la tala de árboles. ¿Cuáles son los elementos del indicador? ¿Qué necesitamos para hacer un indicador? Necesitamos el objetivo, que es el nivel más básico para hacer evaluación de proyectos a partir de los objetivos, que es ahí donde están las promesas de impacto. Necesito un objetivo. En ese objetivo identifico la variable, es decir, el concepto que va a cambiar, el concepto que se va a medir, o dicho en el concepto de indicador, identifico la realidad que quiero cambiar y esa realidad se llama variable.
tengo el objetivo, de ese objetivo hay una realidad que quiero cambiar, eso se llama variable, lo relaciono con la meta, no significa que la meta sea determinante para que yo construya el indicador, pero si tengo comprometidos, tengo como compromiso, como meta, que de 10 árboles talados a la semana se reduzca a 8, entonces aquí tengo una meta numérica y no debo perderla de vista para plantear el indicador. Teniendo objetivo, variable y considerando la meta, con eso logro construir un indicador. Estos son los elementos que necesitamos para hacer un indicador. Y esta es la fórmula, el procedimiento para construir el indicador, para hacer el indicador. Yo necesito tener una dimensión, es decir, poner un número, un porcentaje, una tasa, tener un sujeto, y el sujeto puede ser una persona, puede ser un proceso, más las cualidades o las características de este sujeto para que yo pueda tener como resultado el indicador. Vamos a pasar a los ejemplos. Y aquí para la persona que hizo la pregunta ya va a encontrar más claridad. En el proyecto agroforestal, aquí tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Cómo empezamos a perfilar nuestros proyectos, a dilucidar nuestros indicadores? ¿Dónde encontramos la información para construir los indicadores? Bueno, primero, tenemos el objetivo, que ya decíamos, que son nuestros compromisos de impacto. Y vamos a trabajar con los objetivos específicos, porque los objetivos específicos son los que dan cumplimiento o alcance a el objetivo general. Y como objetivo específico 1 tenemos incrementar el activo forestal. Y nosotros normalmente planteamos así nuestro cronograma de actividades. Tenemos el objetivo, la actividad, los recursos, es decir, el presupuesto que tenemos para alcanzar este objetivo, y normalmente nosotros lo vinculamos a un calendario, a las fechas. Y este es un procedimiento que yo les sugiero que ustedes sigan para desarrollar sus indicadores. Objetivo, incrementar el activo forestal. ¿Qué actividades vamos a hacer para alcanzar este objetivo? Vamos a diseñar un vivero. Para diseñar este vivero necesito recursos financieros para pagar honorarios. Lo vamos a hacer en enero, pensando en que este proyecto se ejecutó de enero a diciembre. Para incrementar el activo forestal, vamos a organizar un comité para el vivero. Para esta actividad vamos a necesitar recursos humanos de la organización, que va a hacer las asambleas y los trabajos de diálogo con la comunidad. Vamos a necesitar recursos humanos de la comunidad, es decir, que la gente participe, y vamos a utilizar recursos financieros, toda la logística para las reuniones, y lo vamos a hacer en enero. Otra actividad para lograr el objetivo va a ser la preparación del terreno. Y vamos a necesitar recursos humanos, tanto de la organización como de la comunidad, y vamos a necesitar recursos materiales, que van a ser las herramientas con las que vamos a preparar el terreno, y esto lo vamos a hacer en febrero. Otra actividad va a ser la siembra de los árboles, los frutales y los maderables. Y necesitamos estos recursos. Otra actividad va a ser el mantenimiento de ese vivero, y necesitamos estos recursos, y esta actividad de mantenimiento va a ser de abril a diciembre. Y vean, normalmente nosotros así, salvo que aquí hay unas columnas más con cantidades, así acostumbramos a hacer nuestro cronograma de actividades y presupuesto. Yo les sugiero, porque funciona muy bien, sobre todo si quieren, y no si quieren, sobre todo cuando tenemos que involucrar a los beneficiarios en la construcción de los indicadores, que se haga de esta manera. Como ya conocemos esta herramienta y la trabajamos cuando formulamos el proyecto, que hagamos una lluvia de indicadores y nos preguntemos, para medir estas actividades, ¿qué indicadores podríamos desarrollar? Con estos elementos que ya conocimos antes, que debe tener un número, un sujeto y unas cualidades.
Y entonces ahí viene la lluvia de ideas sobre indicadores. Podemos poner como un indicador que el comité funciona conforme al reglamento, que el comité sesiona 2 veces al mes, que el comité informa los avances en la asamblea mensual. Otro indicador puede ser el terreno cercado, puede ser el terreno limpio, semilleros preparados, germinación por semana, sobrevivencia de las plantas, crecimiento de plantas, especies sembradas, especies frutales sembradas, especies maderables sembradas. Todas son posibilidades de indicador, porque si lo medimos, claro que esto nos puede ayudar a demostrar el éxito del proyecto y ya que logramos el objetivo número 1. Ahora que ya hicimos esta lluvia de ideas, valoremos cuáles son las ideas que sí pueden convertirse en un indicador de acuerdo a la reglita que aprendimos hace un momento de objetivo, variable y luego eso ponerle una dimensión numérica, un sujeto y una cualidad. Y entre más específico sea nuestro indicador, entre menos ambiguo, va a ser más fácil medirlo y mucho más fácil monitorearlo. Esta idea, el comité funciona conforme al reglamento, es un indicador que nos va a dificultar su medición porque el reglamento puede ser un documento muy amplio y puede tener varios compromisos y varias obligaciones ese reglamento. Entonces no sabríamos, si lo dejáramos así, qué medir de ese reglamento. Entonces lo descalificamos porque nos resulta una idea muy ambigua. Pero del comité sesiona 2 veces al mes, es muy claro. Si sesionó una vez al mes, es que nos está indicando que el comité no fue eficaz. Es muy claro, el comité informa los avances en la asamblea mensual. Y ¿se cumple o no se cumple? ¿Informó o no informó? Y vean entonces cómo la ambigüedad en un indicador como el comité funciona conforme al reglamento, nos puede realmente complicar la evaluación o hacernos creer que no podemos evaluar nuestro proyecto o que nuestro proyecto no es evaluable. El comité funciona conforme al reglamento. Sí, pero ¿qué parte del reglamento? ¿De las obligaciones? ¿De los compromisos? No sabemos. Mejor lo desagregamos y lo vamos haciendo más concreto. El comité sesiona 2 veces, el comité informa en la asamblea. Terreno cercado, sí, concreto. Terreno limpio, sí, es concreto. Semilleros preparados, sí, es concreto. Germinación por semana, es concreto. Sobrevivencia de las plantas, es concreto. Crecimiento de las plantas, es concreto. Especies sembradas. ¿Pero qué tipo de especies? Frutales, maderables, endógenas, exógenas. Es ambiguo. No sabríamos qué medir. Podríamos construir el indicador, pero cuando lo monitoreemos y lo queramos medir, no vamos a saber qué medir. Mejor lo desagregamos y decimos, especies frutales sembradas es concreto, especies maderables sembradas es concreto. Estas ideas, las que tienen palomita, estas ideas se nos pueden convertir en indicadores. Y entonces yo les sugiero que tomen esta matriz que teníamos acá, el cronograma de actividades, y que en esta columna donde estaban los recursos y presupuesto, y que en esta columna donde estaba la fecha, la sustituyamos por columna de indicadores y por columna de verificador. Y que entonces el cronograma más indicadores sea nuestra matriz de indicadores. Y veamos. Con estas ideas les damos esta formulita de dimensión, sujeto, cualidades. Perdón por no tener una presentación más dinámica, pero si la hacía dinámica, la plataforma se atora y después no corre la presentación y no quise correr ese riesgo. Entonces, aplicamos esa formulita de dimensión, sujeto, cualidad a las ideas que hicimos acá en nuestra lluvia de indicadores y esas ideas las construimos en indicador. Y para la organización del comité de vivero tenemos número de sesiones mensuales. Número, dimensión, sujeto, sesiones, cualidad, mensuales. Número de informes entregados en asamblea. Número
dimensión, informes, el sujeto, entregados en asamblea, es la cualidad. ¿Qué verificador vamos a tener para demostrar estos indicadores? Las actas. Las actas de asamblea, las actas de sesión, puede ser cualquier otro verificador de los que ustedes tienen ya implantados en sus proyectos. Este verificador no es necesariamente el mismo que monitorea el indicador durante toda la ejecución. Hay indicadores como estos de terreno limpio o quizá otros más abajo. Hay otros indicadores que van a necesitar que se les desarrolle una herramienta de monitoreo muy específica. Y para eso no hay recetas únicas, porque la herramienta de monitoreo se hace para el indicador del proyecto y los indicadores son únicos. Para esta actividad de diseño de vivero no hay indicadores porque esta es una actividad, digamos, que es simple. Se diseña el vivero, diseño de ingeniería forestal y ya. Preparación del terreno. Indicadores: metros cuadrados de terreno limpio, metros cuadrados de terreno cercado. Verificador de los indicadores, reporte semanal. Para la actividad de siembra, indicadores: número de semilleros preparados, porcentaje de germinación por semana, número de especies frutales sembradas, número de especies maderables sembradas. Todos tienen número, todos tienen su variable, que mide semilleros, mide germinación, mide especies frutales, mide especies maderables. Verificador, reporte semanal. Para la actividad mantenimiento, ¿cuáles serían sus indicadores de acuerdo a esta lluvia de ideas? Porcentaje de sobrevivencia de las plantas, porcentaje de crecimiento de las plantas. Tienen una dimensión, tienen una variable y ya no tiene una cualidad muy amplia, pero la pueden agregar dependiendo de las características de las plantas. Y el verificador puede ser el reporte semanal. Si nosotros quisiéramos a este indicador, porcentaje de sobrevivencia de plantas de una especie en particular, con su nombre científico, etcétera, entonces ahí sí tendríamos que hacer, por ejemplo, una herramienta de seguimiento del indicador, porque entonces todas las plantas no crecerían igual o no sobrevivirían igual, porque cada planta tiene necesidades distintas de nutrición de suelo, de sol, etcétera. Ahora, ¿cómo saber si qué tipo de indicadores son estos indicadores? Y con nuestra misma matriz, aquí tenemos qué tipo de indicador. Número de sesiones mensuales es un indicador de producto. ¿Por qué de producto? Porque este número de sesiones mensuales es el resultado de nuestro cronograma. Nosotros convocamos a reuniones, se lleva a cabo la actividad y tenemos el indicador, número de sesiones mensuales. Número de informes entregados en asamblea, es producto. Metros de terreno limpio y metros de terreno cercado son indicadores de producto. Los obtenemos una vez que realizamos la actividad. Ustedes recuerdan, a ver, voy a regresar a ver si esto no se alenta. Ustedes recuerdan que definimos producto como el resultado de las actividades, ¿no? Usamos los recursos, el uso de esos recursos nos dan como resultado una actividad, y el resultado de esta actividad el resultado de la actividad preparación del terreno, pues son el terreno limpio, el terreno cercado, por lo tanto, son de producto. Número de semilleros preparados es un indicador de producto. Porcentaje de germinación por semana es un indicador de efecto, porque si no sembramos el semillero, no germina la planta. Por lo tanto,
es un indicador de efecto, secuencia del producto. Número de especies frutales sembradas es de producto. Número de especies maderables sembradas es de producto. Son de resultado de actividad. Mantenimiento. Porcentaje de sobrevivencia de especies y porcentaje de crecimiento de especies son indicadores de efecto, porque se requiere que primero se haya sembrado la planta para que después pues sobrevive y crezca. Noten que en esta matriz de indicadores para este objetivo 1 de establecimiento de un vivero no tenemos indicadores de impacto, porque nosotros definimos impacto como el cambio o la transformación en las condiciones de vida, de pensamiento, de actitud, de comportamiento de los beneficiarios. Y aquí nada ha cambiado en los beneficiarios. Estamos preparando todo un proceso para que en un tiempo más largo sí haya un impacto, que como lo pusimos en la segunda o tercera lámina, es que la comunidad cuente con frutas, que la comunidad cuente con madera certificada y que esos dos recursos, bueno, pues ayuden a incrementar el ingreso de la familia. Pero por lo menos estas actividades para lograr este objetivo no nos dan indicadores de impacto. No porque el proyecto sea malo, no porque el objetivo esté mal planteado, no porque nos falten actividades, es por la naturaleza del producto, por la naturaleza de la actividad, porque este objetivo de este proyecto requiere que pase el tiempo para que los árboles crezcan, para que los árboles den fruta y para que después se puedan cortar. A diferencia de este otro objetivo del mismo proyecto. El objetivo 2 es el uso sustentable de los recursos maderables, de los árboles que ya están sembrados y crecidos, no de los que acabamos de sembrar en el objetivo anterior. Y para este objetivo vamos a hacer 3 actividades. Taller sobre ecosistemas locales, necesitamos estos recursos y lo vamos a hacer en enero. Vamos a hacer un taller sobre ecotecnias, necesitamos estos recursos y se hará en febrero. Para otra actividad, construcción de estufas Lorena, necesitamos estos recursos y se hará entre abril y junio. Hacemos nuestra lluvia de indicadores. ¿Con qué indicadores podríamos demostrar el éxito de estas actividades y el cumplimiento de este objetivo? Y entonces empiezan a aparecer nuestras ideas. Participación de hombres en los talleres. Participación de niñas y niños en los talleres. Participación de mujeres en los talleres. Estufas Lorena construidas. Disminución del consumo de leña. Disminución de enfermedades por el uso de leña. Ahorro familiar por dejar de comprar leña. Más tiempo libre para las mujeres y niños. Más limpieza y orden en la cocina. Más agua. Más árboles en la comunidad. Más especies de pájaros e insectos. Hicimos la revisión de estas ideas. Todas las ideas son concretas. A todas estas ideas podemos aplicarles la formulita de dimensión, sujeto, cualidad y convertirlas en indicador. Entonces vamos a pasar a nuestra matriz de indicadores. Y para la actividad taller sobre permacultura, que es un taller, nuestros indicadores serán de participación. Número de niños que participaron, de mujeres, de hombres. Nuestro verificador, lista de asistencia. Si nosotros quisiéramos evaluar el grado de aprendizaje, de apropiación de conocimiento, bueno, entonces haríamos una encuesta, una entrevista y plantearíamos otros indicadores. Aquí estos indicadores son de participación y vamos a medir niños, mujeres y hombres. Acuérdense que nosotros en este momento en el que estamos haciendo nuestra matriz de indicadores y nuestra lluvia de ideas, no estamos ni en el punto de salida ni en el punto de llegada del proyecto. Para estar aquí, nosotros ya tenemos todo un antecedente que fue el haber diagnosticado el problema y la comunidad. Por lo tanto, en el diagnóstico nosotros vimos que debíamos tener nuestra línea base y nuestra situación inicial. Por lo tanto, yo sé qué tipo de enfermedades hay en la comunidad por el uso de leña.
Ay, cielos, ya le moví. Y yo sé cuántas personas de la comunidad tienen problemas de respiración, de las enfermedades de POC. ¿Cuántas mujeres tienen cataratas? ¿Cuántos niños se enferman de enfermedades gastrointestinales? Yo sé acá, en mi línea base, porque este es el indicador que yo quería medir, o finalmente, si yo decido que este es el indicador que yo quiero medir, debo tener línea base y entonces debo saber cuánto tiempo a la semana usan las mujeres y los niños para ir a recolectar leña. Y debo saber cuántas horas a la semana emplean los hombres para cortar leña. ¿Cuánto gastan las familias para comprar leña para aquellas que no tienen hombres en la casa que vayan a cortar leña y la tienen que comprar? O yo sé cuántos kilogramos de leña se consumen a la semana por casa, por unidad doméstica. Si no tenemos, recuerden que el principio número 1 de la evaluación de impacto es la comparación. Si no hay valor inicial, es muy difícil estimar el valor final. Porque si al final conseguimos que no se derribara, al final la evaluación nos dice que se tiran 8 árboles a la semana, ¿cómo sabemos si eso es mucho o poco en relación a cuando no existía el proyecto? ¿Cómo sabemos si aumentó o disminuyó si no tuvimos un registro inicial? En cambio, si tenemos el registro inicial y sabemos que se cortan 10 árboles a la semana, pero que al concluir el proyecto solo se cortan 8, bueno, allí hay un impacto de 2 unidades, de 2 árboles, y que eso ustedes ya lo convierten en números relativos o en números absolutos, y con eso hacen gráficas y hacen cantidad de presentaciones numéricas. Volvamos a nuestra matriz de indicadores. Para el taller de cocina Lorena, nuestros indicadores van a ser, otra vez de participación, número de niños que participan, número de mujeres que participan, número de hombres que participan en la construcción. Verificador, lista de asistencia. Construcción del indicador 13. Perdón, la actividad 2 fue taller de cocina, los que asisten al taller. La actividad 3 es construcción de estufas Lorena. Y para esta actividad tenemos estos indicadores. El rey, número de estufas construidas, porcentaje de disminución de enfermedades por el uso de leña. Si yo no tengo línea base, este indicador no debería estar ahí. No tiene razón de ser que yo lo formule, que yo lo plantee y lo ponga en mi matriz de indicadores. Y es más, que todavía le haga una herramienta de monitoreo si es que yo no tengo línea base. De nada me va a servir. Puede que me dé información y que yo la pueda presentar en un reporte final o en el informe anual, pero eso va a carecer de sentido si no tengo el valor inicial. Noten sobre todo que habla de porcentaje. Porcentaje de ahorro familiar por reducir la compra de leña. Eso me habla de que yo tengo un valor inicial, de que tengo línea base. Horas libres semanales en mujeres y niños por disminuir la recolección de leña. Este es un indicador bonito, este es un indicador de impacto, y que este indicador de impacto nos puede generar muchos más impactos más. Horas libres semanales en hombres por la disminución de corte de leña. Kilogramos de leña pues ahí está un error. Kilogramos de leña semanal no consumida. Limpieza y orden en la cocina. Número de árboles no derribados para consumo doméstico. Más agua, más especies de pájaros e insectos. Vamos a ver. Ahora, ¿qué tipo de indicadores son estos? Los indicadores de la actividad de taller de permacultura, todos son de producto. Los obtuvimos una vez que se realizó la actividad. Hicimos el taller y obtuvimos el producto, que fue la participación de niños, mujeres y hombres. Taller de cocina. Los indicadores, los 3, son de producto, porque también son el resultado de la actividad. Hicimos el taller de cocina
Y como producto obtuvimos la participación de niños, mujeres y hombres. En la construcción de estufas Lorena. Número de estufas construidas, ese es de producto, porque una vez que hicimos la construcción de las estufas, bueno, tenemos un número de estufas construidas. Porcentaje de disminución de enfermedades por el uso de leña, este es defecto. ¿Por qué defecto? Porque una vez que está construida la estufa y que la empiezan a usar, se disminuyen las enfermedades por el uso de leña. Porcentaje de ahorro familiar para reducir la compra de leña es defecto. Se construye la estufa, requiere menos leña, por lo tanto, se reduce el gasto por compra de leña. Horas libres semanales para mujeres, niños y para hombres en el corte de leña. Es defecto, porque una vez que se consume igual menos leña con el uso de la estufa Lorena, que es ahorradora, hay más tiempo libre para estos tres grupos de población. Y hace un momento les decía que estos indicadores nos podrían desencadenar en otras cadenas de impacto, que si es de interés del proyecto, se puede medir y se puede hacer el indicador. Por ejemplo, ¿qué hacen las mujeres con ese tiempo libre que les va a sobrar? A lo mejor ahora ya pueden ir a alfabetizarse, o los niños ahora ya pueden ir al centro comunitario a hacer actividades lúdicas, o los hombres pueden hacer otra actividad distinta, o pueden también ir al centro comunitario a aprender sobre otros temas. ¿Qué hacen? Otro indicador de impacto son ¿qué hacen las mujeres, los niños y los hombres con el tiempo libre producto de ya no ir a recoger leña o de ya no cortar leña? Sonia, hay una pregunta. Sí. Dice Pablo otra vez, ¿para un indicador basta con poner más agua, más especies, así más entre comillas? Ahora voy. Pablo, dices. Bien. En este kilogramos de leña no consumida es defecto, limpieza y orden en la cocina es de efecto, y vean que este indicador de número y orden en la cocina no tiene la dimensión de número, de porcentaje o de tasa. Eso nos habla de que es un indicador cualitativo, que es resultado de la construcción de una estufa Lorena, indiscutible. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Con una estufa Lorena hay más orden, hay más limpieza en la cocina, pero no es un indicador numérico, es un indicador cualitativo, y decíamos que para los indicadores cualitativos utilizamos la observación y la descripción. Y aunque sea cualitativo, ese indicador tiene su línea base, y eso significa que yo observé y describí las condiciones de higiene y de orden en la cocina antes de la construcción de la estufa Lorena. Y significa que observé y describí la limpieza y orden en la cocina después de la construcción de la estufa. Número de árboles no derribados, este es de impacto, porque una vez hecha la estufa, se consume menos leña, por lo tanto, se tiran menos árboles. Este sí ya es de impacto. Esto sí ya es un cambio en el activo de los recursos bióticos de la comunidad. Más agua, más especies de pájaros e insectos. Los dejé ahí porque son indicadores de impacto, pero un impacto de largo plazo. A diferencia del indicador número de árboles no derribados, porque ese sí es un indicador de corto plazo, de mediano plazo. Una vez que se construye la estufa, deja de consumirse menos leña, por lo tanto, se tiran menos árboles. Es un indicador casi de impacto de corto plazo. Sin embargo, más agua, eso significa que nuestros árboles que sembramos en el vivero del objetivo 1 crezcan grandotes, y eso como efecto, aparte de otros factores, nos dé más agua. Si yo quiero medir este indicador de agua como un impacto a largo plazo del proyecto, entonces yo tengo que ser más específica con ese indicador y hacer el inventario de los recursos hídricos de la comunidad. Hay arroyos, hay lagos, hay cauces. ¿Qué cuerpos de agua hay? ¿Qué capacidad tienen? Metros cúbicos y estado de inocuidad del agua. Y tengo entonces mi instrumento de monitoreo del indicador, sabiendo que de más agua, más especies de pájaros e insectos, son indicadores de impacto de largo plazo y que requieren, igual que mis indicadores anteriores, de línea base.
Pero los dejé aquí, Pablo, porque cuando nosotros hacemos la lluvia de indicadores, nos gusta pensar en el impacto de largo plazo, porque la esperanza es lo que nos da ilusión y nos anima a participar en el proyecto, ¿no? El ver nuestras comunidades de manera distinta, y queremos ver más agua, y queremos tener más pájaros, y queremos tener más especies de insectos y de fauna. Pero si decidimos que queremos conservarlos como indicadores, es que igual debemos trazar nuestra línea base y saber que estos son indicadores de impacto, pero de largo plazo. Les decía cuando empezamos a platicar que la temporalidad del proyecto es lo que nos va a decir qué tanto impacto podemos comprometer. En un proyecto de un año, como es este que les estoy mostrando acá, ni vamos a tener más agua, ni vamos a tener más especies de pájaros e insectos. No nos da el tiempo para comprometernos en eso. Pero tampoco en este ejercicio no forman parte de los compromisos de resultados ni de metas que están en los objetivos, pero sí surgieron aquí en nuestra lluvia de ideas. Pero sí surgieron aquí en nuestra lluvia de indicadores. Y sí, como aspiración máxima y como impacto máximo quisiéramos que hubiera más agua, y que nuestro activo de especie de fauna fuera más amplio. ¿Cuál es? No, allí está. Bueno, con esto terminamos.